Newman. El arte del cambio. Antes de empezar les quiero platicar de nuestro sponsor de este video, Oceans Week Mexico and Pacific Coast. Es un evento que reúne a líderes ambientales comprometidos para hacer conversatorios y buscar soluciones innovadoras para los problemas sociales y ambientales que enfrentamos. Únete para apoyar este evento y promover la protección de nuestros mares. Somos la ola del cambio. Si quieres saber más, síguelos en Instagram en Oceans Week MX. Eso es Oceans Week MX en Instagram. Y ahora sí, vamos al episodio. Pues bienvenido. ¿Cómo estás? Ya empezamos así. Sin decir agua va. Bien, yo estoy bien. Bien contento de estar en México, la verdad. Sí, ¿hace cuánto no venías? No, vine en Navidad, pero sí, 2 mesecitos sin venir. ¿Y qué tal es vivir en España? ¿Estás contento? Sí, estoy muy hecho ya y ¿Sí? son muchos años ya. Parece que no, pero son ya Sí. 5 años, güey, que me fui a vivir a España. ¿Cuándo te fuiste? En cuanto estrenamos la Casa de las Flores. Ajá. ¿Cuál de todas? La segunda. Yo me fui en el segundo semestre del 2019, pero me fui primero a unos proyectos y según yo iba a regresar, o sea, me fui como contratado y regresaba y me salió otro proyecto allá y regresaba hasta que hubo un momento en que dije, no, güey, tengo que irme a vivir para allá. ¿Y trabajas mucho allá? Sí. ¿Teatro? ¿Te gusta No he todavía? hecho teatro. De hecho, quiero volver al teatro, fíjate. Sí. Pero no he hecho teatro en mucho rato, ni aquí ni allá. Pero cuando me fui allá empecé a hacer series. Regresé ahora a México después de 5 años a hacer una película y este año espero hacer una película allá. Allá. Ya no quiero hacer tantas series. Sí, ¿por qué? Quitan mucho tiempo. Mucho tiempo, mucha energía y después la gente se las ve en un día y es muy frustrante. O sea, sí es muy diferente. Sí. Es muy diferente. A ver, he disfrutado mucho y siento que la televisión es donde mejor se ha encontrado como mi lenguaje, ¿no? O sea, como que el teatro estuvo muy bien, el cine muy bien, pero en la tele como que he agarrado un mejor lugar, pero... ¿Y por qué crees que sea eso? Yo creo que tiene que ver con mi cultura televisiva. Yo creo que donde más tengo cultura de las 3 áreas es en la televisiva. Entonces como que entiendo muy bien esta cosa de los personajes, las historias, hacer series de personajes que ya un poco lo que pasa es está como en un plano B, pero lo que realmente quieres ver es a los personajes, ¿sabes? Que es el gran éxito de las series larguísimas, ¿no? De Modern Family, Friends y eso que realmente ya te da igual lo que hacen, lo que quieres, más en la comedia, ¿no? Sí. Lo que quieres ver es qué les sucede. Entonces, también tenía muchísimas ganas de regresar a la comedia. Cuando acabamos La Casa de las Flores, como que me dio mucho miedo seguir haciendo comedia y no me quería convertir como en el comediante, ¿sabes? O sea, entonces, pues me puse a hacer... Después de eso hice un proyecto histórico del franquismo. Después un musical que le fue fatal. Después hice un thriller con Najwa Nimri que se llama Sagrada Familia. Que a mí de mis series es la que más me gusta, yo creo. De todo lo que has hecho. Okay. Me encanta esa serie. Y aparte son en 2 temporadas y se acaba. O sea, principio y fin y funciona muy bien. Y esa sí funciona muy bien, que la historia, o sea, el arco de la historia es la que te lleva, porque es un thriller y se tiene que resolver un secuestro de un niño, por así decirlo. Y hace un año viniste a grabar, ¿no? La película, lo que me estabas platicando. Sí. Menos de un año. La hice en verano. Es una película que leí el cuento. Una amiga en una comida me lo recomendó. Es un cuento de Juan Pablo Villalobos que se llama Fiesta en la Madriguera. Y lo leí y me di cuenta que ahí era, o sea, que eso era la película con la que quería regresar a México. Entonces, ¿Cuánto toma ese proceso de que tienes el cuento en tu mano, se te ocurre la idea y ya estás grabando en México? Pues fue muy rápido. Fue un año. O sea, de que me dieron el cuento y que me puse a manos en la obra, en un año estaba grabando. Muy rápido, muy rápido. Qué chido. Pero también fue un proyecto, a ver, hay proyectos muy afortunados y otros que no es que no sean afortunados, pero que le tienes que trabajar más. Pero en el caso de Fiesta en la Madriguera todo salió muy bien, porque cuando yo lo leí, me acuerdo de haberle hablado a los ejecutivos de Netflix, en exclusiva a Paco Ramos, y le había dicho, oye, esta es la historia con la que yo quiero volver a México después de 5 años de no grabar aquí. Le hizo mucho sentido porque es una historia muy mexicana
y de un escritor pues, muy reconocido, que es Juan Pablo Villalobos, que de hecho Darío estrenó una película de la de No voy a pedirle a nadie que me crea, también es de un libro de Juan Pablo. Y me acuerdo que en ese momento Paco me dijo, mira, está increíble, solamente que estaría bueno que lo escribieras con alguien más, como una cosa de aprendizaje y también como adaptar, pues es muy, muy difícil. Y tuve la ambición de hablarle a Nicolás Giacobone, que Nicolás Giacobone, para los que no lo conocen, es el escritor de Birdman, de The Revenant, de Bardo. Y es un chingón, la verdad. Es argentino. Y se subió a bordo de esta película. Él hizo el guión. Estuvimos trabajándolo con Juan Pablo. Y nada, cuando terminamos el guión, muy pronto se dio luz verde para empezar el rodaje, que es un rodaje muy complicado porque se filmó entre México y África. Órale. Sí. ¿Por qué África? Porque la historia trata de un niño que tiene toda la vida y que cree que es un príncipe, porque lo primero que te dice es, yo vivo en un palacio y conozco a muy pocas personas, a la persona que me da clases, a la cocina de la casa, al guardaespaldas, no sé qué. Y realmente tú empiezas a descubrir junto con él que su padre es un mafioso. Entonces, cuando el niño se da cuenta de eso, sabe que los caprichos que ha pedido a lo largo de su vida siempre se los ha cumplido su papá por lo mismo, porque es con lo que cubre una etapa. Él no tiene madre, ¿no? Como cubre algo, una necesidad de afecto del niño. Y el niño en su mundo hilarante dice, lo que más quiero es un hipopótamo enano de África. Y el papá empieza a enloquecer hasta que dice, bueno, pues vamos a África. Y ahí es donde el niño descubre todo. Pero hacen el viaje y en la película hicimos el viaje. Estuvimos grabando en Catima, que tú me conoces. Yo soy el güey menos de la ecología, del camping, de todos. Entonces fue un rodaje bien difícil, güey. Bien difícil. ¿La sufriste mucho? La sufrí muchísimo. Muchísimo, porque me estuve 3 semanas en África y aparte no en la África moderna, sino como metido ahora sí que en la profundidad de Catima. Y no, pues sí, estuvo complicado. ¿Cuánto tiempo fue de rodaje total? Fueron 5 semanas acá, pues que lo grabé en Guadalajara, y 1.5 de preparación en África y 1.5 de rodaje. Okay. O sea, al final todo el proyecto me lo aventé como en 8 semanas. Sí. De grabación. Oye, ¿cómo fue? Porque tú siempre has escrito tú. Sí. ¿Y cómo fue? Pues bien, ya me gustó. Ahora estoy coescribiendo una película para España, con una escritora que me encanta. Y también eso aprendí con la televisión, porque las películas que había hecho todas las escribía yo. Y después cuando llego al mundo de las series, pues tienes que armar tu equipo de trabajo, tu cuarto de escritores. Y empecé a conocer escritores con los que me gusta mucho colaborar, que ahí está Gabriel Nuncio, por ejemplo, Alexandro Aldrete. Y ahí aprendí como a apartarme, a no querer como acaparar todo, ser un poco dictador en ese aspecto. Entonces ahora cuando llegó la oportunidad de trabajar con Nicolás, pues, ahí era como ir a clases. O sea, siempre que nos reuníamos para discutir cosas del proyecto, pues era increíble ver la mirada, lo que él ha aprendido, lo que ha hecho en la industria. Aparte de que es un hombre muy interesante. Y ahora ya me gustó. Y siento que también soy más productivo si hago equipo y empiezo. Ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo un proyecto para televisión, con un equipo, estoy con esta escritora escribiendo una película. Entonces ya me empiezo a hacer de mis equipos de trabajo. ¿Estudiaste en producción? No, estudié arquitectura, güey. ¿Qué? ¿No sabías? No, güey. Yo soy arquitecto de profesión. Siempre lo digo porque después sufrí muchos años el síndrome del impostor, de que decía, ¿qué hago en la industria? ¿Y por qué cobro de esto? ¿Y ejerciste como arquitecto? Nunca ejercí nada. ¿Y nada, cómo diste ese brinco? O sea, ¿sabías? Porque yo siempre quise ser director de cine. Yo, literal, desde que tengo uso de razón, siempre me preguntaban, ¿qué quieres hacer? Y yo decía, quiero ser director de cine. Ajá. Pero hacia los 6 años. Ajá. Recuerdo que mi primer regalo, como ya en forma de mi familia, a los 8 años, fue una cámara de video. Y le saqué todo el provecho del mundo. Y siempre supe que quería ser director. Y suena muy mamador, se puede decir, pero
sabía que lo iba a lograr. O sea, como que nunca fui el güey que tuvo dudas. Entonces, cuando terminé la preparatoria, y que había que estudiar la carrera, decidí estudiar arquitectura porque me gusta mucho la arquitectura. Y como que dije, es una buena formación aprender de algo más en la vida, ¿sabes? Porque me voy a dedicar a escribir y a ser director el resto de mi vida. Entonces me pareció un buen plan. Después fue un plan muy complejo porque a la par empecé a trabajar, entonces sacar adelante la carrera se me empezó a complicar muchísimo. Y es una carrera que demanda mucha atención, mucho esfuerzo. La saqué muy ya los últimos semestres de panzazo. Pero yo siento que por eso también tengo como percepción del espacio, colores, y eso se ve. Para mí, en mis proyectos, el diseño de producción, ¿no? Que para la gente que no se dedica al mundo de esta industria del cine y eso, es como el conceptualizar cómo se va a ver, ¿no? El diseño de producción de cómo van a ser las locaciones, qué colores van a ser los vestuarios, qué colores van a ser los sets. Si el set tiene como estampados y eso, pues, que era el caso de la Casa de las Flores, pues los vestuarios son más lisos para que no compitan. Sí, o sea, todo ese rollo del diseño de producción es lo que a mí más me gusta. Y creo que tiene que ver por mi formación profesional como arquitecto. Interesante. Sí, como balancear los espacios visualmente. Sí, yo la verdad fui muy feliz en la carrera. Tengo muchos amigos también de la carrera, que eso también está bueno porque no todos mis amigos son de la industria, que ayuda mucho. Sigo manteniendo... ¿Por qué? ¿Por qué ayuda? Porque yo siempre creo que en la industria del entretenimiento se divide en dos. Las personas que cuando empezaron les empezó a ir bien, empiezan una nueva vida, entonces como que toda su vida es alrededor de las películas, las series, telenovelas, música y eso, que bien, lo aplaudo. O los que siguen teniendo como sus amigos de la infancia, su núcleo familiar, sus intereses de otras cosas. Y para mí me parece más interesante porque la industria del entretenimiento es una burbuja donde uno pierde la percepción de la realidad muy fácil. Porque si te va bien, viene de la mano de la fama, el éxito, ¿no? Y la fama y el éxito es el peor cáncer que te puede dar como ser humano porque te empiezas a nublar y empiezas a creer una realidad alterna que no es ni siquiera cercana a tu realidad. Sí. Y ni mucho menos a la de un país como México, que vivimos en un mundo de una desigualdad y de unas cosas tremendas con las que tenemos que lidiar, porque de repente te va bien, tienes fama, tienes éxito y te invitan a fiestas increíbles, te mandan regalos, te pones ropa que no tienes para pagarla, pero te la pones para los eventos y después la tienes que regresar. Entonces es como, vives como una realidad, como vives literal como en una película todo el tiempo, ¿sabes? Sí, o sea, no es tu ropa, no es tus viajes, no son tus amigos, no son tus fiestas. De repente estás en una serie y, no, nosotros que hicimos una serie tantos años, 3 años, pues esa es tu familia, ¿sabes? Y eso es tu día a día. Y de repente se acaba ese proyecto y emigras a otro. Y si bien te va, pues te quedas ahí como medio mensajeando en qué andas y eso, pero... pues tienes que entender que ahora tu familia y tu día a día es otra, ¿sabes? Entonces es muy fácil marearte, perder el piso y joderte la vida si no tienes una base de tus amigos, educación, tus inquietudes. Entonces de normalidad. La normalidad que me da tener a mis grupo de amigos de arquitectas, porque casi de todas son mujeres aparte en ese grupo, me ayuda muchísimo. Tener a mis amigos de la infancia en Guadalajara me ayuda mucho. Y pues ahí uno se va sorteando la vida para tener salud mental, ¿no? ¿Has tenido algún momento como un bloque creativo por esta burbuja o por esta fama o por como éxito, por así decirlo? ¿Ha llegado algún momento en donde tal vez te perdiste un poquito de esta normalidad y te atoraste, sí te atorado? Yo creo que después de la Casa de las Flores fue muy difícil para mí entender. Porque ahora ha habido muchísimas series muy exitosas, ¿no? ¿Quién mató a Sara? Y todas estas series que han tenido como millones de views por todo el mundo. Pero lo que nos pasó a nosotros en ese momento, ¿no? Que tú lo viviste, es que los fenómenos televisivos de las series
eran muy marcados, porque ahora Netflix, Prime, HBO, todos estrenan una serie mexicana todos los viernes, casi. O sea, el 80% del tiempo se están estrenando. Cuando nosotros hicimos La Casa de las Flores era Club de Cuervos, al año Ingobernable, a los 6 meses Luis Miguel, a los 6 meses La Casa de las Flores. Entonces, toda la energía como de las plataformas y del streaming se ponía en tu proyecto. Y si te iba bien, te iba muy bien. O sea, todo el mundo hablaba de La Casa de las Flores en ese momento. Entonces, entender que eso ya no es así, me causaba mucho shock. Y también en algún momento tenía esta idea estúpida de que tenía que crear una nueva Casa de las Flores. Y ahora digo, no, pues, que vuelva a suceder. Eso no depende de mí, son muchas otras circunstancias. Pero también ahora tengo otras inquietudes. Y mi satisfacción en lo que hago tiene que ver con otras cosas, no con... que obviamente si me dicen, güey, ¿quieres tener un éxito otra vez masivo de ese nivel? Claro, güey, ¿dónde firmo? Pero no es mi gol del día a día ya. O sea, ahora tengo como, pues eso, ganas de esta película, de aprender de gente como Nico y como de Juan Pablo. Tengo ganas estoy preparando esta película en España que es como súper cursi, o sea, una parte que no se conoce de mí y ya tengo ganas de experimentar. Y si eso te lleva a otro éxito masivo, chingón. Pero sí ha cambiado mucho mis metas conforme he ido avanzando en la carrera. Cuando hiciste como Casa de las Flores, o bueno, tal vez en el pasado, o sea, la meta sí era más hacia el éxito, o hacia como que sea un putazo mediático. Sí, porque al final te quieres posicionar en la industria. O sea, claro. A mí me iba muy bien en el teatro. Pero bueno, ¿cuánta gente ve una buena obra de teatro? No sé si Cortarme las Venas, que fue una obra muy exitosa y estuvimos casi 2 años en cartelera, entre giras y demás. No creo que la haya visto más de 1 millón de personas, ¿sabes? Y sé que Casa de las Flores la vio más de 20 millones de personas, ¿sabes? O sea, entonces es muy dispar y cuando empiezas, pues quieres meter un gol. Quieres que tu nombre claro. se le quede grabado a alguien en esta industria, ¿no? Y es un proyecto el que te marca. Sí. Siempre es un proyecto en el que pasas de trabajar a volverte como un referente en esto. Sí. Y yo tenía mucho la inquietud de que decía mis películas, ¿no? Tanto No sé, Cortarme las Venas, La vida inmoral de la pareja ideal. Eran películas exitosas, pero nunca pasaban... Que hay una meta en el cine mexicano, las películas que pasan los 100 millones en recaudación. Y mis películas nunca lo pasaban. Siempre se quedaban abajo. Y era una cosa que yo tenía como en el cuerpo que decía, güey, tengo que hacerlo. Y después de Casa de las Flores, que sabía que los ojos estaban puestos en mí, hice Perfectos Desconocidos. Porque era una película que sabía que iba a tener eso y pues sí. Me fascinó esa película. Se logró la meta. Véanla todos. ¿Dónde está esa? Todo lo mío está en Netflix. Todo lo que he hecho, tanto las películas, las series, Perfectos Desconocidos está ahí. Es muy divertida. Es un remake, ¿no? Es un remake, sí, de una película italiana. No, es muy divertida. Es buenísima. Entonces, sí, en ese momento esa era la meta. Meter goles mediáticos. Ahora, pues hay otras metas. Y después hay que compaginar. Que bueno, tú estás chico, pero ya no tan chico. Como cuando te conocí. Pero después hay que compaginar las metas profesionales con las personales. Y ahí empieza a haber un mundo dispar, ¿no? De que de repente dices, güey, quiero hacer una serie en España, pero si tu pareja vive en México, pues tienes que tomar la decisión, ¿no? Si te casas y se mudan todos a España, que fue mi caso, o te separas y dejas, o pasas del proyecto y te quedas con tu pareja, ¿sabes? O sea, todas esas cosas, la vida se empieza a poner muy cabrona conforme pasan los años. Yo por eso todo el mundo, mi mejor consejo siempre es nunca intentar adelantarte a la edad, ¿sabes? O sea... ¿Cómo? Por ejemplo, siempre que voy a pláticas a universidades, ¿no? Y que me invitan a dar pláticas, yo digo, yo no puedo dar muchos consejos de la profesión, pero sí puedo dar un gran consejo que es, si estás estudiando, estudia, güey. Estudia,
llénate de inquietudes, genera proyectos, pero no quieras ya estar siendo el CEO de una empresa, ¿sabes? O sea, nunca intentar brincarte las etapas, ¿sabes? Porque eso sí no regresa. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estudiaba, moría por trabajar, ¿sabes? O sea, todo el tiempo era de yo ya quiero trabajar, yo ya quiero... Y después llegó el momento de trabajar y digo, puta, ¿cómo no me di la oportunidad de estudiar, o sea, estudiar más en esto o viajar más o irme de mochilazo y vivir en otro país? Y ya después pues tenía un trabajo y las cosas iban bien y pues no había la posibilidad de echar marcha atrás, ¿sabes? Sí. Entonces, ese es mi consejo siempre que doy, como todas las etapas tienen un porqué y hay que vivirlas intensamente, pero... ¿No crees que esa espinita que tenías de ir adelante fue también un poco el driver que te hizo exitoso? O sea, ¿no Sí. crees que tú, tal vez en la universidad, que ya estás chambeando, ya estabas haciendo muchas cosas, te diferenció de cierta forma de la gente de tu edad en el mismo universo para que cuando ya salieras ya tuvieras un poco de experiencia? Seguro. Y o sea, eso lo traduzco en una palabra que después a la gente le da mucho miedo decirle, que es ambición. Fui muy ambicioso desde muy chico. Y mucha gente después, si dices, soy un güey ambicioso, creen que eres, ya sabes, el diablo, güey. Y la ambición no es un mal apellido para cargar con él, ¿sabes? O sea, porque quiere decir que tienes muy claro lo que quieres y hacia dónde quieres ir. También te debo confesar que hubo muchos años que me costó mucho trabajo porque era muy joven trabajando. Y me costó mucho trabajo que me tomaran en serio. Entonces digo, ahí estaba como el gap entre dar el salto, brincándome unas etapas, y eso, que llamaba la atención, que estaba chico y quería trabajar y eso, y a lo mejor eso hizo como una diferencia. Todo pasa por algo. Pero después se me fueron muchas oportunidades de trabajo porque decía, no, está muy chico, o él no puede hacer esto. Yo me acuerdo cuando, no sé si cortarme las venas, después del éxito de la obra de teatro, hacer la película fue muy difícil y la terminamos haciendo como súper indie. Fue una película que grabamos en 17 días. Nadie cobraba, nadie cobramos. O cobramos una miseria, ¿sabes de eso? Y tenía que ver porque los estímulos fiscales, las grandes distribuidoras y todo no confiaban en que un chavo en ese entonces tenía 23, 24 años, más o menos, que quería hacer una película, ¿sabes? Y que era como de, no, pues este cabrón, o sea, primero termina la universidad. Y no habías terminado la uni para este justo entonces. La terminé en ese proceso. Ok. ¿En preproducción o qué? No, la terminé entre la obra y la película en la universidad. ¿Y estudiabas y tú escribiste la obra también? Sí. Estudiaba, escribía y aparte iba a la escuela en las mañanas y los fines de semana iba al teatro. Y después cuando empezó la gira empecé a faltar muchísimo a la escuela. Sí. ¿Y de dónde sacaste las tablas para escribir? O sea, porque pues, en arquitectura no... No sé. Eso sí, yo creo que nací con eso, que mis retractores me deben de decir, no, pues si hubiera ido a la escuela. Pero yo siempre... Bueno, lo he contado, y no es una cosa intensa, no me quiero poner intenso, pero yo sufrí un secuestro de niño y parte del proceso de recuperación o de asimilar lo sucedido en mi terapia era escribir. Entonces, yo desde muy chico desarrollé esta cosa de mis traumas, mis miedos, mis inquietudes, empezarlos a escribir. Entonces, conforme fui creciendo, yo me acuerdo que a los 15 años yo ya les daba a mis amigos en ese entonces estaba en la secundaria, sí. Les daba escritos de ¿qué opinas de esta idea? ¿Qué opinas de esta historia? Y hacía mini libritos y esto. Y yo siempre fantaseaba con esta cosa de, esto va a ser mi primera película. Y no sé si cortarme las venas fue eso, fue como un cúmulo de experiencias, de amigos, y que hablaba de una generación. Yo creo que el éxito de esa película y de esa obra de teatro es que hablaba de una generación a la que nadie le hablaba, que era como justo cuando estás entrando a los 20, donde te empiezas a preguntar qué vas a trabajar, si te quieres casar, ¿sabes? Bueno, ahora se ha ido recorriendo y ya te puedes casar cuando quieras, evidentemente, pero ya si tienes 35 y no te has casado no es un gran deal.
Pero antes era como a los 27, 28, ¿te vas a casar? ¿No te vas a casar? ¿Dónde vas a trabajar? Tomarte la vida en serio, pues. Y de eso hablaba la obra y era un exitazo porque de repente salíamos del teatro y veíamos pues que la gente que había ido a ver la función estaba vestida para irse al antro, ¿sabes? Entonces decíamos, bueno, estamos llegando a una nueva generación. Sí. Y antes de que se vayan, les quiero platicar de una empresa que acabo de conocer que creo que les podría interesar. Se llama Seminat. Seminat es una empresa que otorga maestrías tanto nacionales como internacionales y también otorga becas de hasta el 75%. Así que si están interesados o interesadas en conseguir una maestría en México o en el extranjero, les dejo aquí toda la información para que lo vayan a checar. ¿Y crees que eso fue porque tú estabas también, tal vez cuando le escribiste en ese proceso? O sea, sí le metiste... O sea, y esto va un poco más profundo. O sea, tus historias le metes algo, crees experiencias tuyas o como creencias tuyas o así de cómo deberían de ser las cosas, o es más como despersonalizarte en el proceso. No, yo creo que por lo menos a mí me funciona ser bien honesto y meterle en mi corazón mis vivencias. Y después es jodido porque después yo me acuerdo que en la segunda película que hablaba de una relación que yo viví, que la otra persona me dijo, güey, no mames. Me dijo, ¿por qué le cuentas a todo el mundo lo que sucedió? Y dos, yo no tengo la forma de hacer mi versión, mi película, ¿sabes? Pero yo creo que es... Está bueno, pues sí, pues yo creo que es bien honesto, güey. Sí. Y es importante ser honesto con lo que uno hace. Y no sé si cortarme las venas, hablaba de la generación en la que yo estaba y con las inquietudes con las que yo estaba. Amor de mis amores también, ¿sabes? La Casa de las Flores era como muy biográfica de mi familia o amigos. Y yo siempre observo mucho, me gusta mucho como si conozco a nueva gente, observar cómo es su realidad, cómo es su núcleo, cómo todos tenemos una percepción del mundo, ¿no? Y todos tenemos una diferente percepción del mundo. Entonces lo importante es, si bien es difícil lograrlo, intentar ponerte en la silla, en los zapatos del otro y ver desde su perspectiva cómo se ve tu misma realidad. Y eso se me hace muy fácil a la hora de escribir, porque digo, si hago ese ejercicio, pues ya sé cómo, o por lo menos en mi cabeza, cómo pensaría una mujer de 40 años que su marido la dejó, ¿no? Como fue en el caso de Elvira, mi tercera película. Y empiezas a vivir muchas realidades y eso es lo chingón de lo que hacemos también. Cuando observas cómo funciona tu proceso de canalizar esa información hacia una historia, o sea, no sé si me... Sí, creo que... Mira, yo tengo una forma de trabajo que es, observo algo, ¿no? Me llama la atención. Todo lo escribo. O sea, mi blog del teléfono está lleno de notas. Desde un chiste, o sea, si me cuentan un chiste y me gusta, lo escribo. Si veo cómo se viste alguien y me interesa, lo escribo o le tomo una foto. Siempre tengo como referencias o si observo una situación, ¿no? De repente estás cenando con un matrimonio y sientes que se está acabando ese matrimonio, observo por qué, cuál fue el feeling, qué veía, cuáles eran las actitudes. Y después hago como un análisis de lo que me está rodeando, de lo que quiero contar, de qué me mueve en ese momento contar. Y le tomo prestado como a todas esas cosas que fueron mis vivencias y las empiezo a bajar y a conceptualizar en personajes. A mí me gusta mucho escribir a partir del personaje, más que de la trama, por así decirlo. Me gusta tener muy claro quién es mi protagonista, o sea, cómo se comporta, cómo habla, qué tiene en la cabeza, y después la pongo en la situación que quiero contar, y eso se vuelve muy interesante, porque no todos reaccionamos a lo mismo, ¿sabes? Y eso me encanta, por ejemplo, de Sagrada Familia, que es esta serie que hice en España con Naya, y que es muy chistoso, porque esa serie, que la premisa es muy rápida, es un chavo que no puede tener hijos y porque su chica no puede quedar embarazada y está frustradísimo porque él siempre quiso ser papá y por la inseminación alguien podría cargar su bebé y su mamá se ofrece a ser la que carga al bebé. Y esto está basado en un caso que yo conozco en la vida real.
y tomé eso prestado. O sea, su hijo es su hermano. Su hijo es su hermano. Ajá, sí, ¿no? Entonces tomé eso prestado, pero ya a la hora de generar la serie tiene una vuelta de tuerca que ya es una ficción que yo me inventé, que es el hijo muere antes de que el niño nazca. Entonces, ¿de quién es ese niño? ¿De la abuela, porque ella lo cargó? ¿O de la mamá? ¿De la esposa, porque es el óvulo? ¿Son las dos madres? ¿Quién se tiene que quedar con el niño? Y aparte le metí otro layer. La esposa es argentina, entonces ella cuando enviuda, pues quiere volverse argentina con su hijo. Y la mamá, que perdió a su hijo, pues no quiere perder al bebé que cargó, porque es lo único que la ata a él. De ahí salió de una serie que pues mi serie favorita. Y creo que tiene que ver con eso, con una mezcla de lo que voy observando, como cosas que ya traigo, enfermedades en mi cabeza, y les pongo forma y la verdad te han enganchado, sí. O sea, siempre ¿crees que sea porque estás siempre buscando desde chiquito? O sea, ¿crees que sea como de tu naturaleza estar buscando como estas particularidades de la sociedad? ¿O es porque sí tienes siempre como o sea, yo creo que donde diriges tu atención, diriges tu energía. Y tu atención obviamente está pues, ya en lo que trabajas y en lo que haces. Entonces, ¿crees que sea como algo natural tuyo que observas de forma natural y quieres como entender las cosas? ¿O crees que también sea mucho motivado por seguir sacando nuevas historias y creando nuevo contenido? No, yo creo que eso se nace con eso, o sea, con esa inquietud. No le quiero llamar talento porque ¿qué es el talento, no? O sea, pero esa inquietud de observar, yo creo que la tenía desde niño, ¿sabes? Y tuve la fortuna de tener muy claro a qué me quería dedicar y que iba de la mano y que compaginaba para que las cosas funcionaran. O sea, porque si te gusta observar, pero realmente tu sueño es calcular puentes, pues hubiera estado más chido que te gustaran las matemáticas, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, lo que fluyó muy bien en mí es que me gustaba observar y me gustaba el entretenimiento, el cine, el teatro, la televisión. Pero sí, fue una cosa lleva a la otra. Yo no creo, lo he intentado, porque después han venido contratos de tienes que sacar otro proyecto y que dices, puta, ¿y ahora qué voy a contar? ¿Sabes? Y ahí es cuando te empiezas a sentir que le estás tomando el pelo a la gente. ¿En qué sentido? En que a veces te toca hacer ya un proyecto. O sea, que dices, güey, no tengo claro qué quiero contar, qué me mueve, no sé qué. Y tienes a los ejecutivos que tienen un contrato firmado contigo diciéndote, no, brother, o sea, en 15 días empiezas a escribir y dices, madre, ¿qué escribo? O sea, que no es real. Que no es real como el impulso. Sí. Después yo tengo una fortuna de que yo me enamoro muy rápido de la gente, de las historias, de las situaciones. Entonces, me ha tocado como empezar un proyecto como no tan animoso y de repente a las semanas ya me veo como súper clavado de, no, hombre, está increíble. Y eso está bueno. Lo ideal para mí es que me mueva la historia. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo una cosa para televisión, es una historia que tenía ahí muchos años, rondándome muchos años, que es como una sátira política, pero no de partidos políticos ni nada, sino como de cómo se comporta la sociedad en esferas políticas de poder, ¿no? De qué es el poder y lo importante que es el poder para una sociedad. Y tenía años con eso ahí, entonces cambiaba y decía, no, pues llegó a pasar por mi mente hacer la biografía de Elbester Gordillo, ¿sabes? Y después decía, no, porque tampoco no es la historia que quiero contar, no es el personaje que quiero que sea el drive. Y después, pues voy a hacer una serie política. Después decía, güey, qué hueva hacer una serie política. Y se fue gestando poco a poco y ahora la estoy escribiendo y habla de otro universo, habla de un núcleo de una escuela, de cómo se maneja el poder en una escuela. Y que eso es un micro universo de la política y de la sociedad macro de un país. Entonces, eso fue muy, muy poco a poco, ¿sabes? Y siento que los proyectos cuando nacen así están más sólidos, están más llenos de capas. Y al final es muy importante para mí en esto ya no contar nada más una historia, sino que por debajo, si la vuelves a ver, digas, también me estaba hablando de esto, también me... Que también yo tengo una cosa clara con
con el entretenimiento, que no somos psicólogos de nadie, porque mucha gente dice, ¿cuál es la película que ha cambiado tu vida? Y digo, bueno, ponerle la responsabilidad de eso a una película que hizo una persona que a veces probablemente fueron circunstancias de necesita sacar un proyecto porque tiene un contrato firmado, me parece demasiada responsabilidad, ¿sabes? Y me parecería muy osado de mi parte y muy irresponsable creer que lo que yo hago va a cambiar vidas. Pero lo que sí hago es por lo menos cada vez ser más serio con mi trabajo, más profesional y hablar de cosas que tienen un impacto en mi persona. ¿Cómo sabes cuando, o sea, de manera interna o externa tal vez, cuando una idea vale la pena seguir adelante o cuando no? Porque hay un libro maravilloso que se llama The Creative Act de Rick Rubin. Y él habla, pues es como, él es un productor musical que justo no sabe nada de música, no sabe tocar instrumentos. Lo comentamos mucho en este podcast. Pero es de los productores más exitosos de todos y justo él como, pues ha tenido mucho éxito a lo largo de su carrera. Y su libro es hermoso, es como una serie de poemas casi, de cómo él se relaciona con la creatividad en general y con las ideas. Y dice que a veces pues hay como etapas de llegar a formar un proyecto terminado. Una de ellas es pues como capturar las ideas y ponerlas en algo, después es regarlas y demás, y etcétera, 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 hasta que ya finalmente es un producto. Y mi pregunta es como, ¿cómo sabes tú? Porque todo el tiempo estás escribiendo, todo el tiempo me imagino que tienes cosas en la mente y las tienes, me imagino, muchísimos proyectos posibles ahorita frente en tu escritorio, ¿no? ¿Cómo sabes tú cuando un proyecto vale la pena seguir desarrollándolo? ¿Te habla, te emociona, no sé, o hay circunstancias, tal vez coincidencias, que alguien te escribe y justo, o sea, no sé cómo te relaciones con eso? Me gusta medir como el ambiente social y político, o sea, como de qué habla la sociedad. Por ejemplo, en el caso del vientre subrogado, ¿no? Yo conocí este caso, escuchaba mucho, ¿no? De una entrevista de está mal, está bien, leyes que lo aprobaban, países que decían no se puede hacer eso, es jugarle, ¿no? A la mano de la ciencia. Había tanta conversación que a mí me llamaba la atención, pero yo siempre hago un ejercicio y siempre sucede sin querer. Y en este caso estaba celebrando Navidad con mis amigos y saqué el tema de ¿qué tal este caso de esta mujer que cargó el bebé de su propio hijo? No sé. Y no para la gente de hablar, o sea, de repente me vi que pasaba 1 hora, 2 horas y no estoy de acuerdo, ¿por qué no? Y si ella, qué mejor que tu madre para ayudarte a ser padre, no, está muy twisted, no sé qué. Y no paraban, y dije, esto hay que contarlo porque abre un tema de conversación. Ok. O sea, estás muy presente de... Sí, o por ejemplo, en la Casa de las Flores, ¿no? Todos tenemos una familia. De sangre o elegida, todos tenemos una familia. Y la conexión con tu familia siempre tiene altibajos y siempre estamos de acuerdo o en desacuerdo de lo que están haciendo y nos atrevemos a opinar por el simple hecho de ser una familia, ¿sabes? Entonces, en esa familia, que era muy particular, pues todo el mundo se veía reflejado, porque todo el mundo o te burlas de tu mamá, o te caga lo que está haciendo tu hermano, o les ocultas algo, o vives una realidad, tu relación con tu padre es diferente que el otro con tu mismo padre, ¿sabes? O sea, mi relación con mi madre es diferente a la de mi hermana con mi madre, ¿sabes? Y cuando empecé a hacer como esta sátira, ¿no? Que era La Casa de las Flores, pues claro, me di cuenta que dije, obvio, por eso a la gente le gusta tanto, porque aunque no vivas de una florería, tienes la forma de engancharte y de reconocerte como uno de los personajes. Sí, una maravilla esa obra. O sea, me fascina La Casa de las Flores, aparte de, obviamente, haber participado. Se me hace impresionante cómo eres tú, o sea, en todos los aspectos. Te quería preguntar, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo es tu proceso de dirigir y trabajar con los actores? Pues... Porque es grande ese tema. Sí, a mí me gusta... Para empezar, tengo una buena relación con los actores porque
cabe mencionar que hay directores que tienen pésima relación con los actores, que también les funciona. Yo tengo amigos directores que me dicen, a mí no me interesa más que lo que estoy viendo en la pantalla y el trabajo con ellos, ¿sabes? O sea, pues no me interesa si están casados, no están casados, están felices en el proyecto, no están felices. Mientras el resultado de lo que yo tengo en mi cabeza lo esté dando, bien. Lo respeto, ¿eh? Porque aparte he visto proyectos increíbles que han nacido así. A mí me gusta tener una cercanía, como entender en qué momento de su vida están, qué es lo que les gusta, cómo se sienten en el set. Y a partir de la comunicación, crear al personaje. O sea, no soy un director que ensaye mucho. Me gusta mucho como platicar con ellos de, mira, esta es mi idea, yo creé este personaje por esta y esta razón. A ti, ¿por qué lo aceptaste? Sabes que te pueden decir por el cheque y ya está. Entonces, bueno, pues entonces confía en mí, en mi visión. Pero hay unos que te dicen, mira, yo acepté porque en el caso, por ejemplo, vuelvo otra vez a Sagrada Familia, una actriz que no era la protagonista me dijo, yo acepté hacer esta serie porque tengo dudas si ser mamá o no. Entonces ya hay un lazo que la hace cercana al proyecto. Entonces, a partir de ahí me gusta crear los personajes o cómo vamos a asumir el proyecto de qué nos une en la historia, qué nos une al actor y al director. Y ha sido increíble porque, por ejemplo, Cecilia Suárez, ¿no? Que ha trabajado muchísimo conmigo. Ya cuando nos enfrentamos a los proyectos, nos enfrentamos desde ese lugar de por qué queremos contar esta historia. Por tal motivo. Pues para mí es importante para hacerlo más profundo que el personaje se vista todo de negro, porque representa esto. Y a lo mejor yo lo pensé verde y digo, bueno, pues si para ella es importante y ella va a dar la cara, pues ok, lleguemos a una media, ¿no? Y lo mezclamos y avanza. Yo creo mucho en colaborar. Yo creo que lo que yo hago como director tiene que ver con hacer equipo. Porque al final es tener una buena relación con tu fotógrafo, con tu diseñador de producción, tu vestuarista, maquillista, los técnicos, porque todos están poniendo su talento a favor de una historia que tú tienes en tu cabeza. Y si no tienes esa visión de colaborar, pues estás en la lona, porque, ¿sabes? Tienes que hacerlos partícipe y tienes que crear algo en conjunto. Y eso me pasa con los actores también. O sea, que digo, por más que yo tenga claro lo que quiero, me gusta escuchar para que sea esto un trabajo en equipo, ¿sabes? Que después es muy curioso que si las cosas van bien, suele ser como aplaudido a todos, ¿no? Como, un gran elenco, un gran equipo. Y si van mal, el director es un pendejo. Sí. Y pobre del actor que cayó en ese proyecto. Sí. Chale, pero bueno. Sí. Y también hay una cosa muy loca, que los directores, por más prolífico que seas, yo creo que más de 2 proyectos al año es muy complejo, ¿sabes? Por más prolífico de que digas, bueno, avanzaste mucho, porque a veces es 1 al año. Y como actor, pues bien te puedes aventar 4 o 5 al año. Entonces, también tu forma de asumir los proyectos, pues es diferente. Sin duda. Te quería preguntar igual, se me fue la pregunta. Te quería preguntar. Lo tenía ahí atrás. Sí, no me acuerdo qué te quería preguntar, pero era con relación a lo que estabas diciendo de... Sí, bueno, sí, comentar igual, no es la pregunta esta, pero que Casa de las Flores sí justo se sentía como esta familia muy unida. O sea, sí, claramente conocías a todos y hay muchos directores tal vez que creo que tienen como muy cerrada la idea de lo que tiene que ser este proyecto, y de la manera que trabajé contigo y de lo que escucho, tú también tienes como mucha apertura hacia que sea la mejor versión del proyecto, tal vez con la humildad de que tal vez tú no lo pudiste ver como al 100% o como de la mejor versión. Claro. No, y por poner, a mí después en estos casos como un podcast me gusta contarle a la gente como cosas que puede ver, ¿no? Y en la Casa de las Flores, en el capítulo 2, creo, que es cuando Julián sale del closet,
pues tú estabas ese día ahí que la escena no era así. La escena, él leía una carta y decía que salía del closet. Y estando ahí se nos ocurrió que cantara. Y estando ahí pusimos como la bola disco. Y empezamos a inventar cosas. Y eso hacía la serie como muy única, ¿sabes? Porque de repente era todos diciendo, ¿qué estamos haciendo? Y nos la estábamos pasando increíble. Y había mucho riesgo. Y yo siempre repito las mismas como frases. Y es, puedes hacer muy buenas películas, puedes hacer muy buenas series, ¿no? Pero si no hay riesgo, nunca va a ser un suceso o nunca va a pasar eso en lugar de lo correcto. Que lo que te puede venir mal es que en el riesgo también los fracasos son más cercanos. Pero yo creo que hay que jugárnosla. Yo siempre estoy ahí y me han salido cosas bien, me han salido cosas mal, pero siempre estoy como en esta cosa de arriesgar. Y, por ejemplo, en esta película cursi que estoy escribiendo, todo el mundo podría decir, bueno, pues hacer una cosa como cursi no es un riesgo. Que yo haga esa película es un riesgo. Para ti. ¿Sabes? Sí. O sea, probablemente para otra persona no, pero para mí es un riesgo. Y eso es lo que me llama la atención. Sí, ya me acuerdo que te iba a preguntar. Y ya para ir cerrando este episodio, tener un proyecto tan grande como los que has tenido, digo, me imagino que ahorita tienes una relación bastante más solidificada con tu visión y con la seguridad sobre ti y sobre lo que quieres y tu capacidad de llevar un proyecto a cabo y que se quede chingón. ¿Cómo fue para ti al principio, tal vez, o en tus primeros proyectos, tener de cierta forma tanto... Porque si eres la mente creativa que baja todo, ¿no? O sea, literal eres como ese puente entre la idea y lo que suceda. Y como dices, o sea, esta presión tan grande de que si algo sale mal es culpa del director y tú que aparte diseñas producción, escribes, diriges, o sea, eres todo en tus proyectos, muchos de tus proyectos. ¿Cómo fue para ti el inicio? Como, o tal vez ni existía, tal vez siempre tuviste esa certeza de que tú tenías todas las tablas para hacerlo. O sea, no. ¿Cómo te mantenías? ¿Cómo dabas la cara todos los días? Pues yo creo que tiene que ver mucho con la osadía y siempre sabía que era muy osado y eso es peligroso porque se pueden salir las cosas mal y la frustración puede ser muy grande, pero intentaba inventármela, ¿sabes? Intentaba como pelearla y pararme y decir, me la tengo que creer yo y si yo lo tengo claro y lo podré transmitir. Y mi clave es siempre intentar ser, que hay un director muy famoso que respeto mucho que dice, tú como director tienes que ser el güey que más sabe en el set, ¿no? Y a mí me ha funcionado al revés. Yo lo que me ha funcionado es siempre hablarle a gente que sabe más que yo. Entonces aprendo todo el tiempo. Y eso me da me gusta mucho porque me emociona ir a trabajar porque digo, es un aprendizaje constante, ¿no? Y ser osado y decir, esto es lo que quiero hacer y lo voy a tomar el riesgo, pues. Y de repente las cosas suceden y la satisfacción es enorme cuando sucede. Sí, qué chido. O sea, con mucha humildad sí. aprender. Sí, que después el ego también, conforme pasan los años, también hace de lo suyo. Entonces ya te enfrentas a los proyectos también ahí peleándote contigo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, va bien. Sí. Pues muchas gracias por venir, por todo lo que nos compartiste. Nuestro reencuentro. Nuestro reencuentro, que hace... ¿Cuánto nos veíamos? Pues empezamos a trabajar juntos en el 2017. Sí. Hicimos la primera temporada. Sí. 7 años. Yo creo que no te veo desde cuando la película. Hace un buen ya. Sí. Mucho gusto. Igual. Hay que hacer esto más seguido. Tal vez fuera de cámaras también. Sí, seguro. Qué chido. Pues gracias. ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Algo que quieras compartir de proyectos futuros? Bueno, eso, que vean los proyectos que he hecho. Ahorita están en Netflix. No sabemos cuánto más duren ahí. Bueno, yo estoy en Instagram, Manolo Caro. Twitter ya casi no uso nadie, ya no uso y no tengo edad, según yo, para tener TikTok, entonces
en Manolo Caro en Instagram podemos ahí seguir la charla. Chido. Gracias, Manolo. Igual. Ahí nos vemos. A la próxima. Gracias por escuchar.